Vivimos actualmente en una situación donde la derecha ultraderechizada, como la denominas en el texto, ha renunciado a la verdad, como comentas normalmente, está completamente desinhibida, no tiene un proyecto, digamos, político que vertebre un poco su accionar, y el producto un poco de todo esto es una especie de caos que se genera, que es algo que tú haces notar en tus textos. La pregunta sería, ¿es este caos, digamos, una forma de política con la cual opera de alguna manera las derechas ultraderechizadas? Y en ese escenario, ¿qué posibilidades tiene la izquierda para intervenir en ese accionar? Y con esto te cedo. Bueno, esta es la pregunta más difícil de todas, sobre las cuales uno siente que balbucea, que tiene que ser muy tentativo en lo que dice, muy conjetural. No creo que uno pudiera tener una respuesta como hubiésemos tenido en otras épocas, que fuera digna de ser considerada muy definitiva, ¿no? Pensé el neologismo no política para hablar de una cierta increencia en la política que abastece y que forma parte del combustible de las derechas ultraderechizadas. Hago la aclaración de que ese neologismo lo inventé porque no es lo mismo que lo impolítico, que es una categoría que fue muy fecunda en Italia, en los pensadores italianos, y en donde ellos se ocupaban de pensar más bien las condiciones de la política, sus posibilidades e imposibilidades. Antes de cualquier gestión, la raíz misma de lo político, ¿no? O aquello que lo político no podía nunca, vamos a decir, absorber en sus procedimientos, y entonces apareció lo impolítico. Pero en este caso no, como has dicho en tu pregunta, la no política tiene que ver con un rechazo favorable a las ultraderechas. Y yo creo que eso tiene que ver en principio con la capacidad que ha tenido el capitalismo bajo su forma neoliberal de dañar a la democracia. Es decir, la democracia no ha sido finalmente un autogobierno, no ha sido el gobierno del pueblo para el pueblo. La democracia no ha podido resolver el problema de la desigualdad, la concentración de la riqueza ha sido cada vez mayor y con un crecimiento exponencial, y tampoco las democracias, sobre todo en los países occidentales desarrollados, ha dado lugar a una participación de lo comunitario. En una parte del libro, valiéndome de tu pregunta de cómo contrarrestar esto, pienso que si no se vuelve a producir un anudamiento, es una figura que tomó de la topología de Lacan entre la comunidad, la sociedad y el Estado, el acto transformador es imposible. Es decir, las condiciones para que tome lugar una transformación política exigirían ese anudamiento. Eso no puede, digamos, venir mediado si no es a través de que empiecen a operar de nuevo ciertos legados históricos. Ahora mismo en Madrid estamos viendo que se están poniendo en juego, porque al fin y al cabo la derecha ultraderechizada dice comunismo o libertad, y del sector de las fuerzas progresistas, podríamos decir, es fascismo o democracia. En estas dos opciones vemos que lo que se intenta es que, sobre todo la izquierda, sí, porque las derechas neoliberales, sean fascistas, neofascistas o derechas simples, apuestan por la deshistorización. Así que si hubiera ese contrarrestar, como has dicho, en principio tendría que haber una relación con la historia en donde verdaderamente el legado sea operativo, donde se hayan hecho los trabajos de duelo pertinentes, donde la memoria empiece de nuevo a funcionar no como un mero archivo histórico, sino como algo que realmente reactive el deseo.
y a la vez que eso se inscriba, como decía antes, en los procesos de agitación comunitaria, efervescencia comunitaria, a la vez articulación con lo social y a la vez que pase por la política del Estado, ¿no? Pero yo creo que, yendo al principio de la no política de tu pregunta, es el deterioro democrático que se ha producido, que lo podríamos hacer coincidir más o menos históricamente con el declive del capitalismo industrial, el que ha llevado a una serie de expectativas incumplidas por parte de la democracia y que la ultraderecha, o la derecha ultraderechizada, mejor dicho, sabe aprovechar muy bien. Es decir, no se resolvió en ningún momento la soberanía popular, no se resolvió la igualdad y la justicia y no se ha resuelto de ningún modo que haya decisiones vinculantes en la población frente a los grandes temas que se deciden corporativamente, internacionalmente. Esto le deja a la izquierda unas reglas de juego que la limitan muchísimo. Con lo cual se abre la pregunta de si está perdida definitivamente la izquierda o no. Bueno, mencionaste recién el lema de campaña de la ultraderecha, bueno, la derecha ultraderechizada, que es comunismo o libertad. Aquí en Madrid, ¿no? Aclaremos para nuestros... Sí, y a raíz, bueno, de este comentario, resulta que la derecha es la que promueve que la gente vaya a los bares, es la que en Argentina intenta que no se cierren los colegios para frenar, ¿no? Que haya libertad para enviar a los niños al colegio. O que dicen por un canal, yo salgo cuando se me da la gana. Que se moviliza, que no se pueden coartar las libertades, que la gente quiere hacer running, o la gente... ¿En qué momento la izquierda perdió esa batalla cultural por el concepto de libertad? ¿En qué momento la derecha se ha erigido como la garante de las libertades de los individuos? Bueno, yo creo que se podría hacer una genealogía de esto que estás diciendo, pero lo que sí es evidente, más allá de que sería interesante ver cómo se generó todo eso, es que la pandemia, al inscribir el problema de lo colectivo de nuevo, y al imprimir, vamos a decir, distintas tensiones en relación entre lo colectivo y el Estado. La pandemia no tiene ninguna posibilidad de ser tratada si no se hace en una lógica colectiva y no se le imponen a esa lógica colectiva ciertos principios civilizatorios de autoridad. Esto le ha dado un camino a la derecha ultraderechizada que ya venía históricamente apropiándose del término de libertad. Le ha sembrado el terreno, digamos. Definitivamente, porque ya venía con la palabra libertad, en tanto libertad de mercado, ya venía con la idea de que todo tipo de restricción del Estado era una fatalidad, ya se había valido de los desenlaces trágicos de las revoluciones históricas del siglo XX para mostrar que al fin y al cabo era en el capitalismo donde la libertad estaba garantizada. Ya había habido la suficiente carga ideológica para que el término libertad se transformara en el significante privilegiado de las derechas. Pero ahora que aparece el desafío de organizarse colectivamente, porque no va a haber otra posibilidad de tratar la pandemia si no es, de nuevo, con un orden colectivo, ¿no? Bueno, esta es la oportunidad de la derecha para mostrar ese orden como inquisidor, controlador, como el verdadero destructor de las libertades individuales, y eso lo han hecho a riesgo de la vida, porque es impresionante cómo, es verdad que hay negacionismos de distinto grado, pero es cierto que si tuviéramos que caracterizar esas derechas ultraderechizadas, son negacionistas. No están... No en vano los colectivos estos negacionistas, terraplanistas, etcétera, etcétera, suscriben muchos de los postulados, incluso son parte del caldero de votos de todos estos partidos. Sí, el receptáculo de ese nuevo tipo de paranoia en donde las vacunas tienen chips, somos manejados por la globalización, atrás de todo esto está Soros, Bill Gates, es la ultraderecha y formarían parte de lo que has mencionado al comienzo de la no política. Es decir, serían la manifestación mayor de esa increencia
en la palabra política, ¿no? La destitución definitiva de la palabra política. Claro, ¿hasta qué punto esta no política no es un proyecto político en sí mismo? Visto así lo es evidente que lo es. Es decir, la democracia ya se ha vuelto inoperante, el neoliberalismo no encuentra, como lo hacía el capitalismo clásico, una legitimación cultural que lo sostenga, así que tiene que volver a tratar de destruir el campo democrático y fijar un enemigo, un exterior constitutivo, que antes eran los inmigrantes y ahora las nuevas derechas ultraderechizadas logran que los propios gobiernos progresistas o los movimientos nacionales y populares sean extranjeros, ellos sean, y agregando un punto más a lo que dijiste, no es que mientan o solo se confundan, sino que el verdadero dato que quieren mostrar de que poseen un poder es que pueden decir cualquier cosa, que eso no es meramente un episodio coyuntural, ¿no? Se es de derecha cuando uno ya no tiene relación ni con la verdad ni con la ética y puede contradecirse a cada rato. Es decir, es una demostración clara del ejercicio de un poder ese, que la obliga muchas veces, lamentablemente, a la izquierda a estar rectificando, corrigiendo. Sí, a la defensiva. ¿A la? A la defensiva. Sí, exactamente, defendiéndose de esa atrocidad, denunciando que eso no es verdad, mostrando datos. Te iba a traer, a raíz de lo que estás diciendo, un pasaje que quería leer y compartir con todos nuestros televidentes del libro, que me pareció muy poético y al mismo tiempo desolador, y lo quería traer aquí para comentarlo contigo, y dice textualmente: una lógica amenazante recorre la humanidad al no lograr ver cómo salir de esta circularidad en la que casi resultan imposibles grandes experiencias humanas transformadoras, tanto en un sentido existencial como político. Dicha lógica amenazante, no obstante, sea la clave para insistir en una posibilidad de una emancipación. Dado que esto es punto de emancipación, la pregunta aquí es: ¿qué posibilidades tiene la izquierda realmente de desarrollar a partir de aquí un proyecto emancipatorio, o está condenada, como recién hablábamos, claro, a un arbitraje y a una regulación? En principio el arbitraje y la regulación no están mal, yo no las condenaría porque al fin y al cabo a través de esos arbitrajes y regulaciones hay muchos sujetos que pueden salvar su vida o encontrar un amparo o encontrar alguna forma de inscripción. Pero a la cuestión de fondo que remitís leyendo el párrafo que has leído es el costado pesimista. Se podría decir que hay una desolación, como has dicho, hay una sensación de que están bloqueadas incluso las experiencias más singulares, ¿no? Que verdaderamente no es que solo la izquierda no pueda acceder a la experiencia colectiva, sino que cada vez se producen más sujetos en donde lo que podría escucharse de la historia o del arte o de la música o de la poesía o del amor no tienen posibilidades al menos transformadoras, forman parte del mundo de las opiniones, de lo que los griegos llamaban el mundo de la doxa, pero no del mundo de la verdad, ¿no? Pero ahí tengo que un poco remitirme al final del libro, que tiene como un eco kantiano, ¿no? Que es que, así como Kant, más allá de después de las diferencias se podrían establecer con Kant, que ese es otro tema, pensaba que tal vez la ética no se iba a realizar nunca en la humanidad, que iba a haber una relación, como decía él, de asíntota con la ética, es decir, como algo inalcanzable, no se iban a cortar como dos rectas, la realidad humana y la ética, pero que sin esa idea la humanidad no valía la pena y tal vez nadie iba a ser digno de ser feliz. Pienso lo mismo con respecto a la emancipación. No son las pruebas empíricas las que nos hacen defender el proyecto de emancipación, es que sin ese proyecto la condición humana va a entrar tarde o temprano en un proceso, vamos a decir, de colapso subjetivo. Es decir, antes esto era discutible porque cualquiera hubiera podido decirnos que comparado con el feudalismo, el capitalismo tenía muchas más ventajas. Y después de las catástrofes socialistas también.
Pero ahora nos acercamos, como está a la vista, a un mundo que no es sostenible. Ya no se trata de si uno quiere imponer un proyecto político sobre otro, es que tal vez la propia vida no sea sostenible, la propia experiencia humana, como lo sugiere ese párrafo que has leído, no sea sostenible. Entonces se vuelve, como dice el final de este intento de brújula, como lo has llamado vos, el deseo de emancipación como equivalente al deseo. No desear la emancipación es como no desear, es como, aunque verdaderamente no haya, como decía antes, ninguna constatación empírica, ¿no? Aunque se nos represente todo como un gran obstáculo. Por eso yo, más que la idea de esperanza, que la usan mucho en los sectores progresistas, no perder la esperanza o la utopía, no son términos de mi vocabulario. A mí me parece que se trata de la insistencia, y la utopía como tampoco, porque yo no me imagino que vaya a llegar nunca una sociedad reconciliada consigo mismo. Lo único que nos interesa es que las tensiones y los conflictos y los antagonismos que siempre van a estar, y las deformaciones y distorsiones ideológicas que siempre van a continuar, no se construyan solo a partir de una desigualdad brutal y de una injusticia absoluta, ¿no?